tal? Bienvenidos a Debate Abierto, el espacio de Telemedellín para la opinión, y hoy con temas muy variados. En nuestra primera sección tendremos un suceso político importante, yo diría el suceso político de la semana, la asamblea del partido de la U, que se realizó de manera descentralizada en todo el país. Posteriormente tendremos comunicación vía Skype desde Madrid, España, con Carlos Gutiérrez, un asesor político internacional que nos aclarará un poco los efectos de la crisis política, económica y social española, lo que puede suceder en América Latina. Y tendremos un debate que lo ligaremos a la encuesta que hacemos en conjunto con MGR, Investigación de Mercados, que versará sobre los centros de consumo controlado de drogas que propuso el alcalde Petro y si eso en algún momento podría llegar a Medellín. Aquí comienza Debate Abierto, soy Carlos Andrés Pérez y les agradezco mucho su compañía. Y el partido de la U, sin ninguna duda, es uno de los partidos más importantes de este país, el que mayor número de senadores, representantes y corporados alcanza en estas últimas elecciones, seguido de partidos históricos como el Partido Liberal y el Partido Conservador, que tienen una trayectoria de más de 160 años. Pero el partido de la U tiene unos graves problemas en este momento. Ese es el Partido de la Unidad Nacional, ese es su nombre completo, y hay una fuerte división entre el expresidente Uribe, que fue el inspirador de este partido, y el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos, que es el primer presidente elegido por este partido. Vamos a ver una nota y regresamos en segundos. Con un balance satisfactorio, el pasado domingo se desarrolló la Asamblea del Partido de Unidad Nacional, con instalación en Bogotá y transmitida de manera virtual para las principales ciudades del país. Yo creo que fue muy positivo porque fue una asamblea que estuvo presidida desde Bogotá y virtualmente todas las ciudades capitales de los distintos departamentos acogieron la postulación de los nombres que se presentaron para la dirección nacional del partido de la U, y además se les dieron pues obviamente a ellos las facultades para que elijan al presidente del partido de la U a nivel nacional. Durante el encuentro, el presidente Santos recibió duras críticas por parte de su antecesor Álvaro Uribe, con respecto al tema de seguridad democrática y los diálogos de paz, cuestionamientos a los que Santos se defendió. El directorio respaldó al gobierno del presidente Santos frente a las políticas de negociación con las FARC. Yo creo que hay que apoyar la paz. Finalmente todos los conflictos del mundo terminan en las mesas de concertación y no tiene que ser Colombia ajeno a esta situación. Las condiciones en este momento están propicias para que se presente un diálogo y esperemos que por el bien del país, por el desarrollo económico, por la reconciliación de todos los ciudadanos, por la cicatrización de todas las heridas que ha dejado este conflicto de más de 50 años, logremos para las futuras generaciones y para las actuales que el proceso de paz que está adelantando el presidente Juan Manuel Santos salga adelante. Continuaremos profundizando los principales logros de esta asamblea en la sección Detrás de la Noticia. Para hablar sobre este tema, qué mejor que el presidente del partido de la U en Antioquia, Antonio Yepes Parra, que fue gobernador de Antioquia, fue ministro y ha ocupado cargos muy importantes en el gobierno nacional y en el servicio exterior. Y Antonio, agradeciéndote tu participación hoy en Debate Abierto, ¿cuál podría ser el balance que hace el mismo partido de lo que ocurrió el domingo pasado? Bueno, Carlos Andrés, ante todo agradecerte que me invites a este importante programa. El balance es que fue una asamblea intensa, movida, que generó un debate nacional. Creo que esto es muy importante para cualquier partido. Los partidos políticos tienen que agitar debates ideológicos. Y el del domingo pasado fue un debate ideológico muy intenso entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos, sobre temas fundamentales para el país, como el de la paz, el de desarrollo económico, etc. ¿Hasta dónde puede llegar a estirar la cuerda, Antonio? Hemos visto que el presidente Santos ha sido muy cauteloso con las críticas durante estos 2 años que le ha proferido el expresidente Uribe. Tenía su mantra de no le respondo a Uribe, ya ese mantra no funciona al parecer porque ya le respondió con frases muy contundentes
la del puñal debajo del poncho, estaba escrita con nombre propio para el expresidente Uribe, y ve uno que lo que marcó esta asamblea de la U fue el final de ese aguante, el final de estirar la cuerda. ¿Hasta cuándo cree usted, como presidente de la U en Antioquia, que eso va a seguir estirándose? Bueno, el debate en las organizaciones políticas es esencial. Lo que se solicita, se pide, se desea es que sea un debate razonable, con altura, haciendo propuestas. El del lunes sí llegó, en los dos casos, yo creo que tanto el presidente Uribe como el presidente Santos tuvieron frases duras para el otro, pero yo creo que los partidos tienen que resistir los debates. Obviamente que hay que tomar ya decisiones fundamentales, como es el tema de la paz, de la iniciación del proceso de paz. Ahí sí hay una decisión fundamental. Pero el debate debería versar sobre las ideas, pero aquí estamos en una situación en la que los dos líderes de la U no se pueden encontrar, y los organizadores de la asamblea ponen al presidente Uribe a abrir las sesiones y al presidente Santos a cerrarlas. ¿Qué planteamiento puede existir en un debate en el que los dos que supuestamente van a debatir no se han encontrado desde la posesión del segundo, precisamente para evitar esos encontrones? Sí, esa situación no es afortunada ni le sirve al partido, pero realmente se dio el debate ideológico porque el presidente Uribe hizo una crítica muy fuerte a puntos esenciales del gobierno, y el presidente Santos respondió con argumentos también muy claros. Sí, Antonio, hay una pregunta que le surge, yo creo que a los televidentes en su gran mayoría. El presidente de la República dijo que su gobierno, y tiene mayorías en el Congreso, no va a permitir el transfugismo, es decir, que no haya personas que hoy estén elegidas a nombre de un partido y puedan inscribirse para las elecciones de 2014 a Congreso a nombre de otro. Es decir, se cumpliría lo que dice la ley, que tendrían que renunciar un año antes, en marzo del 2013. Estarían por fuera del Congreso un año y medio casi. Eso marcaría claramente quiénes están con el presidente Juan Manuel Santos y quiénes se irían con el expresidente Álvaro Uribe, o usted vería factible que algunos de los que se quisieran ir en su momento con el expresidente Uribe permanezcan en la U. Y lo pregunto porque, ¿qué sentido tiene estar haciéndole oposición a un gobierno, como lo están haciendo algunos congresistas, caso Juan Carlos Vélez, caso Miguel Gómez, dentro del mismo partido de gobierno, haciéndole oposición al gobierno? Yo creo que el tema del transfugismo sobrepasa el tema de la U, porque un ciudadano que se hace elegir congresista con el aval de un partido político, apoyando las ideas de ese partido, y el partido de la U llegó al máximo que puede llegar un partido político, es a elegir un presidente, elige al presidente Santos, a su programa de gobierno, y lógicamente no tiene ninguna razón de ser, sin que tuviéramos en cuenta el conflicto de que debe seguir en ese partido, o si no, retirarse, no estar ahí con el partido haciendo oposición. Entonces el tema transfugismo supera este tema, esta coyuntura, y en mi caso soy totalmente enemigo de ello. Hay que ser coherentes en lo que pierde. Es muy grave la situación que estamos viviendo en el país. Hoy veía la última encuesta en los partidos políticos. Tal vez estamos un poquito arriba de la FARC. Sí. Eso es muy grave, y es porque falta coherencia, de seriedad, de respetar los compromisos. Si hay transfugismo, o los que pretenden transfugismo, es irse en el 2014 a un nuevo movimiento o algo a lo que no se le tiene cuerpo todavía, que sería el puro centro democrático. Para usted, como presidente del partido de la U en Antioquia, ¿qué es el puro centro democrático? No, el presidente Uribe ha planteado algunas ideas, muchos amigos del presidente Uribe, en mi concepto, pretenden hacerle daño a la U, dividir la U. Nosotros creemos que lo primero es defender un partido que en 7 años logra alcanzar los límites que tú decías ahora, de tener la mayor bancada de senadores, de representantes, tener en Antioquia, por ejemplo, 7 diputados, 6 concejales de Medellín, etc. Sí. Ese es un esfuerzo político
muy importante que no se puede, por motivos de tipo personal, desbaratar. Yo creo que tiene todo el derecho, y si el presidente Uribe quiere crear un partido, nosotros lo respetamos porque partimos de la base de respetar, apreciar y tener en cuenta que el presidente Uribe le ha prestado grandes servicios al país. Pues qué situación difícil tienen ustedes en la buena Antioquia y en el país, pero más en Antioquia porque es la tierra del expresidente Uribe y muy seguramente el grueso de la institucionalidad de la U se va a quedar en el partido de la U y muy seguramente el presidente Uribe fundará el movimiento del Puro Centro Democrático o recogerán firmas para una elección al Congreso en el 2014. Antonio Yepes, presidente del partido de la Buena Antioquia, muchas gracias por estar en Debate Abierto. Con mucho gusto, Carlos Andrés. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y regresamos con más Debate Abierto. Esta semana en Pura Vida en tu área. Visita el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, esta vez para averiguar por la liberación de varias especies. Juan Camilo, un joven del barrio Belén La Pradera, me invitó a un convite ambiental en el que la comunidad del sector trabaja para mejorar las condiciones de la quebrada La Picacha. Conocí el proyecto Convivencia Pura Vida y estuve recorriendo el sector de Moravia en compañía de doña Elsie. Tú me elegiste, tú me diste el poder, aunque estés en tu trabajo, en tu casa, en la universidad. Al votar por mí, elegiste estar presente donde yo esté. Por eso, tú y yo del mismo lado. Tú y yo con poder para proponer, para pensar, debatir, discutir y para finalmente poder decidir. Tú haces parte de las decisiones más importantes que se toman en tu ciudad. Consejo de Medellín, el poder es tú. Yo. Soy una mujer autónoma, soy mi propia jefe y decido y administro lo que me gano con mi trabajo. Soy una mujer autónoma, me formo en oficios que tienen alto valor estratégico en el desarrollo de Medellín. Soy una mujer autónoma y mi trabajo vale tanto como el trabajo del hombre. Regresamos en Debate Abierto y escríbanos a debateabierto@telemedellin.tv para que mantengamos el contacto durante toda la semana. Y vamos ahora a la mirada internacional. Lo que pasa en España le interesa a América Latina y al revés, lo que pasa en América Latina, los españoles están desde el tema político y social muy pendientes de lo que ocurre aquí porque tienen grandes inversiones en la región. Ahora hay una crisis sostenida en varios países de Europa, una situación que lamentablemente golpea fuertemente a España y eso sin ninguna duda empieza con una situación económica que va derivando en consecuencias políticas y sociales. Hace poco se cambió el gobierno del Partido Socialista, llegó el Partido Popular, los conservadores son más tirados a solucionar los problemas económicos por tradición en el mundo entero y en España hay en este momento vientos de cambio y queremos conversar con una comunicación que tenemos en este momento desde Madrid, España, con Carlos Gutiérrez, es asesor político español, pero conoce muy bien el tema latinoamericano. Y Carlos, por tu trabajo en América Latina y todo lo que has consultado en esta región del mundo, ¿cómo estás viendo la crisis económica de tu país y cómo puede golpear eso a América Latina en un futuro? Ahora mismo ya sabemos que es un momento difícil, un momento en que la coyuntura no está acompañando y evidentemente está habiendo una desafección de cara a los políticos. Si ya antes era concebido, al menos acá en España, como el tercer problema del país, ahora eso ha aumentado debido a la crisis.
Sin embargo, hoy mismo el rey hacía unas declaraciones con motivo de dentro de 2 semanas que hay una reunión de jefes de estados de Iberoamérica, diciendo que es un buen momento para la acogida y para hacer un esfuerzo entre todos los jefes de estado para seguir tirando adelante como desde el punto de los ciudadanos, de los políticos y de todo el mundo. Ahí hay una responsabilidad compartida entre los dos partidos mayoritarios españoles, el Partido Socialista y el Partido Popular. Ahora porque el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, acaba de entregar la presidencia hace relativamente pocos meses y ahora el presidente Rajoy ha tomado unas decisiones que los socialistas están criticando. ¿Cómo se ve ese pulso político en la arena dura del Congreso de los Diputados y las elecciones regionales que se están realizando en estos momentos en algunos lugares de España? ¿Cómo se percibe esa llegada del Partido Popular y la retirada del gobierno nacional, al menos, del Partido Socialista? Bueno, como te decía, es un momento difícil, entonces está claro que muchos de los recortes que se están tomando y muchas de las decisiones que se están tomando desde el gobierno son complicadas y son difíciles y afectan a la ciudadanía. Y por lo tanto la ciudadanía reacciona también a esos recortes y por supuesto los partidos discrepan con las decisiones que se toman en general. Yo creo que es momento en verdad de hacer un esfuerzo todos y de conseguir encontrar un equilibrio. Si bien, como dices, pues a veces es complicado encontrar ese equilibrio. Creo que tampoco ayuda el hecho de que las decisiones del gobierno, yo creo que tampoco se están consiguiendo comunicar de una manera clara y bien explicada al ciudadano. España, además, sí. Por supuesto, discutir son las mejores o no, que en eso yo creo que saben más los especialistas en general que nosotros. Sí, España le dio una lección al mundo con los indignados que hace pocos meses se tomaron las calles españolas en las principales ciudades y mostraron ese descontento con la clase política. ¿Crees que ha sufrido la imagen de los partidos políticos no solamente por la crisis económica, sino por el despertar de este grupo de los indignados? Y si eso podría llegar a tener consecuencias en el futuro de que los dos partidos tradicionales, el Partido Socialista y el Partido Popular, pierdan espacios dentro del electorado español. Bueno, yo creo que eso ya es una realidad. O sea, la desafección y que el ciudadano está expresándose y está explicando su descontento y que además está utilizando los medios de salir a las calles, además de las redes sociales, para transmitir ese mensaje, ¿no?, de inconformismo sobre lo que está ocurriendo. Yo creo que sí que está afectando a los partidos. También creo que ha cambiado un poco la forma de no sé si hacer política o de comunicarse, ¿no? Al aparecer todo el tema de social media, las relaciones yo creo que son mucho más horizontales y no tan verticales como antes. Por lo tanto, como el político, esa posibilidad de conversar. Sí, España y América Latina han tenido una relación, Carlos, histórica. Desde la época del descubrimiento no nos hemos desvinculado en ningún momento de nuestra historia paralela. En estos momentos de crisis, como ocurrió en la Guerra Civil, hay muchos españoles que vienen a invertir a América Latina y hoy están trayendo grandes capitales. ¿Eso creerías que podría fomentar esa hermandad de los dos pueblos, o en América Latina también se ve con recelo de que ahora sí los españoles, por estar en medio de la crisis, hayan mirado con buenos ojos a América Latina, porque la crítica es, así como se hace hacia los Estados Unidos, se hace hacia España, que hay poco interés hacia América Latina en lo general? Yo creo que los españoles, como bien has dicho, siempre ha habido una muy buena relación con América Latina. Por lo tanto, quizá ahora, por el momento de coyuntura, pueda ser mayor o menor, o quizá se está viendo con mayor o menor medida. Pero desde luego la participación y el que haya españoles que hayan ido a invertir hacia América Latina, yo creo que ha sido siempre. Que es posible que con el momento actual está habiendo más gente que lleva sus capitales para allá, porque realmente hay muchos países en América Latina que están teniendo un crecimiento muy positivo para hacer los negocios, pues seguramente también haya influido. Ya no solo el tema de la crisis, sino también el crecimiento que está habiendo allá. No obstante, sí creo que bueno, desde siempre, un tiempo atrás, ha habido muchos españoles que han ido a invertir en América Latina en general. Así es. Una última pregunta, Carlos. En este tema de redireccionamiento político que vivió España con la salida de los socialistas y la llegada de los populares, el Partido Conservador español, por equipararlo al Partido Conservador colombiano, ¿crees que hay una ventaja importante que hoy el presidente sea de una tendencia conservadora
que es similar a la tendencia del líder europeo que es Alemania, donde la canciller Merkel todavía tiene mucha injerencia en las decisiones finales de la política monetaria, no solamente de Alemania, sino de Europa? Yo creo que más allá de ser de un partido u otro, creo que va más en relación hacia las direcciones económicas que se vayan tomando y los acuerdos para que España siga evolucionando e intentar parar, bueno, este momento y crear empleo y salir adelante. Más que por un partido concreto, al final hay esa unión y esa coherencia por las medidas en general o las directrices que cada partido en su momento ha podido ir tomando. Pues Carlos Gutiérrez, asesor internacional, te agradecemos mucho haber estado aquí en Debate Abierto con nosotros explicándonos un poco lo que se viene en el tema político de la situación ahora que se está viviendo en España. Muchas gracias y esperamos tenerte nuevamente en el futuro. Muchas gracias, Carlos Andrés. Un saludo por ahí. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y regresamos con más Debate Abierto. Si quieres saber más del deporte y la recreación, no te pierdas Estamos Inder por Telemedellín, aquí te ves. Me preocupa la independencia económica de las mujeres y la formación política. A eso le voy a apostar. Todos los proyectos encaminados a disminuir pobreza, a buscar equidad y a transversalizar, que a partir de lo que es la Secretaría de la Mujer pueda tener opciones presupuestales que le permitan manejar mucho mejor el colectivo, la construcción del colectivo en los temas de género. El fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer con presupuesto necesario para generar proyectos productivos para la mujer en la ciudad de Medellín es otro de las banderas que ha tenido el Consejo de la Ciudad de Medellín y en especial quien habla. Ese día tan trágico fue repentinamente, fue un 6 de diciembre del año 2000, tipo mediodía, 11:30 de la mañana, de un momento a otro cambió le cambió la vida al pueblo. Después de tanto inconveniente, traspiés, inestabilidad, ya esto es una felicidad grande, se siente mucha satisfacción. Regresamos a Debate Abierto y estamos empezando una discusión muy interesante aquí antes de arrancar esta sección con los tres invitados que tenemos, que los voy a presentar en unos segundos, sobre un tema que viene generando bastante polémica. Al alcalde de Bogotá se le ocurrió traer una idea que había funcionado en otros países y es crear unos centros en los que el gobierno le entrega droga de manera controlada a adictos. Ha tenido críticas, por supuesto, pero hay personas que están a favor de todo este proceso. Para empezar con esta discusión y presentar a los invitados, vamos a ver primero esta nota y ahí planteamos unas preguntas. En semanas pasadas, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, lanzó una propuesta al gobierno nacional de crear centros de consumo controlado de sustancias psicoactivas para adictos. La iniciativa pretende abrir centros en donde el adicto previamente inscrito acepte un proceso de rehabilitación, de acompañamiento médico y psiquiátrico y pueda recibir dosis de drogas reguladas por el Estado.
La estrategia, que ha generado polémica, pretende debilitar el microtráfico de estas sustancias en la ciudad, minimizar el crimen y de esta manera evitar los daños a la sociedad. ¿El consumo de drogas debe ser tratado como un tema de salud pública? ¿Es esta una oportunidad para las personas adictas a las sustancias psicoactivas? ¿Es una solución para quitarle adictos al microtráfico? Con la mirada de los expertos, analizaremos estas inquietudes en nuestra sección El Debate. Volvemos, y un tema bien polémico, porque hay personas que dicen que en el exterior donde se ha realizado esta misma práctica no ha funcionado, inclusive algunos países que lo hacían como España y Holanda lo han venido desmontando por razones de presupuesto en España y por otros motivos en Holanda, pero el tema parece que no ha tenido la fuerza como la que se planteó al principio. Pero hay otro sector de la sociedad donde dice que si se trata desde la óptica de la salud pública, el sistema funciona. El problema es que la propuesta inicial del alcalde Gustavo Petro fue tratada desde el problema criminal, cómo combatir a los criminales que tienen también una adicción. Para hablar sobre este tema tenemos tres invitados: Luis Fernando Giraldo de Carisma, Luis Bernardo Vélez, concejal de Medellín, y Guillermo Castaño, docente e investigador de la Universidad Luis Amigó. Y quiero empezar con Guillermo, que ha sido estudioso del tema desde hace muchísimos años. ¿La idea de Petro le gusta a usted como conocedor, como persona que ha profundizado el tema de las adicciones durante tantos años? La idea de Petro yo creo que es innovadora en nuestro país, aunque no es nueva en el mundo. Como tú lo decías en la introducción, esto empieza desde la década de los 80, enmarcados en unas políticas que se llaman programas de reducción de daño, que lo que buscan es que para aquellas personas que no han podido rehabilitarse pese a los múltiples intentos que han hecho, o para aquellos que no quieren dejar de consumir en el momento, pero que sean mayores de edad, se puedan implementar este tipo de estrategias. El discurso es muy simple a veces en las ciudades cuando se intenta desarrollar este tipo de iniciativas. Una de ellas es que, aunque el Estado primero debe hacer prevención, y yo creo que hay una de las fallas en el sistema nuestro, de que antes de llegar a esa etapa hay que hacer prevención hasta el cansancio, y la prevención se hace para los no consumidores no terminan siendo un problema para las sociedades. Aunque hay que ofrecer tratamiento, y ahí está otra de las fallas de la propuesta de Petro, que todavía en Colombia no está muy fundamentado el tema de tratamiento a los que ya tienen el problema y quieren rehabilitarse, pero políticamente tampoco para una sociedad es un problema quien consume drogas, quien tiene una adicción y quiere rehabilitarse. El problema para las sociedades es un montón de gente que consume drogas y que no quiere rehabilitarse. ¿Qué hacer con ellos? Y cuando se piensa qué hacer con ellos, aparecen propuestas de este tipo, como dispensación controlada de drogas, que hay que diferenciarla de legalización de las drogas. Claro, y la crítica, una de las grandes críticas viene precisamente sobre ese tema. Luis Bernardo Vélez, además de concejal, es médico y conoce el tema de salud pública al detalle. Gina Parodi, la actual consejera presidencial para Bogotá y para los lugares cercanos, dijo, entre comillas, cuando el alcalde Petro soltó esta idea: la respuesta del alcalde a las madres que tienen hijos adictos no es un hospital para la rehabilitación, sino unas somnas para el consumo. ¿Este tipo de centros rehabilita al adicto o le da la posibilidad de no contagiarse de otras enfermedades cuando comparte jeringas, de no atracar cuando están en las calles, pero efectivamente tiene un componente de rehabilitación? Bueno, yo creo, un saludo a los televidentes. Yo creo que lo primero, la propuesta de Gustavo Petro, yo creo que ha sido un poco desvirtuada. O sea, inicialmente cuando la noticia se da, se hace solamente alrededor de que va a haber unos sitios de consumo para unas personas que tienen unos problemas de drogadicción. En ese terreno yo creo que la sociedad reacciona y dice, no, esto es inconcebible. O sea, ¿cómo vamos a tener unos sitios para estimular el consumo? Ahora, yo lo que creo es que primero nosotros tenemos que pensar de qué sociedad estamos hablando. Nosotros no estamos hablando de unas sociedades
con un consumo bajo. Nosotros estamos hablando hoy de unas sociedades, en particular en las grandes capitales, y ahí cabe Medellín, con unos consumos altísimos. Segundo, con una oferta de atención muy pobre. O sea, aquí no lo puede, si me equivoco, cómo está reventado hoy el tema de carisma. O sea, ¿qué oferta hay hoy para una persona pobre que tenga un hijo, un adolescente, un joven, de salir del problema, aún queriéndolos resolver? Entonces me parece que lo que hace esta propuesta es aterrizar en una realidad que tenemos nosotros, una oferta muy baja, muy pobre, no tenemos hoy recursos para atender una gran demanda de consumo y de adictos, y una situación de habitantes de calle también muy grave, que la tiene Bogotá y que creo que en Medellín ya también desbordó también cualquier posibilidad. Ahora, yo lo que creo es que nosotros no podemos entender, o yo no entiendo así la propuesta. De que sea unos sitios, imaginémonos así, donde van a llevar unos ciudadanos, entre comillas, a alcahuetearle y darle droga. Claro, no, es una atención integral con psiquiatras, con médicos, y eso en ningún momento está olvidando las campañas que hay que hacer de prevención desde la temprana edad. O sea, yo creo que aquí ha habido un mensaje equivocado de lo que se está proponiendo. Esa atención integral de la que habla Luis Bernardo es lo que hacen en Carisma. Una atención médica, psicológica y con todo el enfoque humano de atención al adicto. Este tipo de centros de consumo controlado son complementarios a esa atención como un centro en el que están ustedes, Luis Fernando. Sí, son complementarios. El asunto es que para dar una atención a una enfermedad tan compleja como es la drogodependencia, se necesita unas redes estructuradas de servicios con diferentes especificidades para diferentes pacientes, los que quieren, los que no quieren, los que están tratando de lograr una abstinencia total, los que quieren hacer un proceso de reducción del daño. Entonces, en una red integrada de servicios que, como decían los compañeros, de la cual carecemos en este momento, debe haber, por ejemplo, un servicio como los CAMAD que propone Petro, es un elemento de la red, pero también deben haber centros de superación de la adicción, como el estilo Carisma, o algunas comunidades terapéuticas. La comunidad terapéutica también tiene que ser un elemento de la red. Igualmente, tiene que haber otros servicios ambulatorios, como el que tiene el Hospital San Vicente de Paúl, tiene que ser otro elemento de la red. Tiene que haber, idealmente, también clínicas de diagnóstico dual, donde vayan pacientes que tienen problemas psiquiátricos y trastornos adictivos. Y tienen que haber tratamientos de corte hospitalario, como el estilo, de pronto con un enfoque médico, y también tratamientos de corte como de comunidad terapéutica, con algo más componente psicosocial. Igualmente esas instituciones tienen que estar integradas con otros servicios de apoyo psicosocial de la región o de la ciudad. Dentro de lo que tenemos nosotros, y le hago la pregunta a Luis Fernando para que nos vamos a ver una nota, dentro de lo que tenemos nosotros en Medellín, ¿le gusta a usted esta propuesta para que llegue a Medellín? Respuesta corta. Tendría que ser para un pequeño grupo de pacientes algo parecido, sí. ¿Sí le gustaría? Sí. Luis Fernando hablaba de las comunidades terapéuticas, las comunidades donde se ayuda a todo el proceso, y vamos a ver una nota de lo que nos dice un experto, un asesor de la Fundación La Luz sobre este tema. Este es un espacio donde como familia pues se practica un estilo de vida libre de drogas y donde las personas empiezan a funcionar emocionalmente mejor y pueden elaborar esas emociones sin necesidad de ir a visitar al jíbaro. La adicción es ante todo una enfermedad que a pesar de ser tan común es un poco extraña porque es la única enfermedad que hay sobre esta tierra que produce placer, pero un placer autodestructivo. Centros de consumo gestionados o propiciados por el Estado, de alguna manera son iniciativas que no se pueden proponer a la ligera. Hay que conocer a fondo qué es la intimidad del consumo, que no es simplemente la ingesta de una sustancia. La rumba de un adicto es mucho más amplia, incluye
una socialización que es del todo particular, unos patrones de consumo que son muy individuales, una condición compulsiva y una mezcla de sustancias que de pronto no está muy entendida. Los adictos con determinadas sustancias suben su estado de ánimo, con otra lo bajan, con otra quieren comer, con otra quieren dormir. Entonces, gestionar todo eso no es tan sencillo y la rumba no está circunscrita solo a un espacio como formal. Hay quien le gusta todo el pánico de verse encerrado, con las luces bajadas. En fin, entonces sería toda una parafernalia muy difícil de administrar. Y de pronto digo que es una propuesta ligera porque no tiene en cuenta muchos elementos que son típicos de esta enfermedad. En vez de centros de consumo, que son propuestas muy estructuradas en el sistema de salud de países desarrollados y tienen unos objetivos muy puntuales, lo ideal para nosotros sería fortalecer nuestro sistema de prestación de servicios de salud, fortalecer las instituciones y fortalecer de alguna manera todo el tema de la prevención, en la que no hemos obtenido muchos resultados, pienso yo, porque tenemos de pronto un entendimiento no muy profundo de esta enfermedad. Debemos incidir en la salud emocional y mental de nuestro pueblo. Sin salud emocional y mental, los demás tipos de salud, por buenos que sean, son precarios. Lamentablemente el alcalde Petro en sus inicios, después tuvo que rectificar, enfocó esto hacia la criminalidad y salieron a hablar quienes tienen que ver con el control de la criminalidad. Incluso ahí, en la Policía Nacional, no hay una sola voz y voy a leer textualmente lo que dicen dos personas autorizadas de esa institución. El general Yesid Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, dice: con el respeto que merece, habla de Petro, no estaría de acuerdo con esa propuesta porque el consumo es la base del problema, pero el director de la policía, el general José Roberto León Riaño, dice: podría ser una opción, una de estrategia que podría ayudar a disminuir el consumo de drogas en nuestro país. Si esto no se hubiera ido por el lado de la criminalidad, Guillermo, el tema de salud pública, el gobierno debería destinar recursos a este proceso como los podría destinar a la prevención también. ¿Sería una cadena normal para tratar el problema de la droga? Yo creo que sí, y además yo no saco la criminalidad de la salud pública. La salud pública tiene que ver con la accidentalidad, la salud pública tiene que ver con la criminalidad y todos los riesgos asociados a esto. La salud pública tiene que ver con la enfermedad, la mortalidad de las personas que consumen drogas. Y en Europa, cuando esto se plantea, ya hay suficiente evidencia científica donde se ha hecho programas de dispensación controlada, sobre todo las que conocemos, que es heroína y cocaína, aunque menos de la última, han encontrado que han disminuido el VIH-Sida, hepatitis B y C asociado al consumo de drogas inyectables. Han disminuido las enfermedades de transmisión sexual por el uso de condón. Y han disminuido también la mortalidad por sobredosis en el caso de dar heroínas no contaminadas, porque a veces el problema de la sobredosis no solamente es la pureza de la droga, sino la reacción anafiláctica a los productos que los jíbaros le echan a las sustancias para hacerlas rendir. Y hay estudios que muestran que hay una asociación importante entre el consumo de drogas y la criminalidad, ir a atracar y a robar para poderse suministrar la droga. Estamos hablando de sustancias más costosas como la heroína y la cocaína. La marihuana es barata y muy poca gente va y roba para consumir marihuana. Pero en las otras drogas sí han mostrado evidencia que la gente no roba tanto cuando en vez de ir a robar, voy y en un sitio me dan una heroína de mejor calidad y una cocaína de mejor calidad. Y la accidentalidad también, porque ahí se hace mucha educación precisamente para evitar que la gente, mientras consume droga, se haga menos daño a sí mismo y le haga menos daño a los demás. Luis Bernardo Vélez, concejal de la ciudad, usted se ha abanderado de los temas de salud pública en el Consejo de Medellín. ¿A usted le suena esta idea para traerlo a Medellín? Yo creo que cada ciudad tiene que, digamos, ajustar de acuerdo a su entorno y a su realidad. Yo creo que lo voy a poner en este terreno porque me parece que a veces los políticos tenemos que hablar claro en este terreno.
Nosotros estamos contemplando en la ciudad de Medellín cientos de personas, habitantes de calle y en la calle, que apenas están entrando a la calle, cientos, miles, con una situación muy grave, con cientos de plazas de vicio que les están ofreciendo el vicio. Y yo disiento un poco inclusive del general Yesid, porque uno le preguntaría a él, usted puede entonces, y ojalá lo pudiera hacer, no lo pongo pues por molestarlo, usted pudiera corregir el tema de oferta de plazas de vicio en Medellín, que ha sido muy difícil. O sea, esa es la realidad que tenemos. Y hace unos años quienes trabajábamos en unos sectores donde era, como el caso que yo trabajé en Lovaina, en Barrio Antioquia, en este tipo de sitio, uno veía que estaba focalizado. Hoy la venta de drogas está todo distribuido en Medellín, en muchos sitios de Medellín, no solamente en el centro de la ciudad. Entonces no se ha podido frenar absolutamente este tipo de oferta y de plazas de vicio. Entonces uno me pregunta, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos cientos de personas habitantes de calle, unos dedicados a la criminalidad, otros dedicados a la mendicidad, otros dedicados a vender vicio, a comercializar, a vender chatarra, en fin, a muchos oficios informales y delincuenciales. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces yo solamente me pregunto esto, porque esto no es una discusión de tipo moral, ni puede ser, sino decir, o tenemos estas personas distribuyendo, como decía Guillermo, enfermedades sin ningún control absolutamente, inyectándose inclusive heroína en la vía pública, o los tenemos en un sitio focalizados, haciéndole seguimiento con expertos, con dosificaciones, con seguimiento, con asistencia médica. Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Y la que yo a usted le gusta? opto por la segunda, que en un tema riguroso de salud pública, de atención médica, serio, responsable, tengamos focalizado el problema. Quienes quieran salir, darle una oportunidad. Quienes definitivamente no puedan salir, habrá que suministrarles. Yo vine, Carlos, y le interrumpo, quise conocer hace poco, no más de un mes, fuimos a Nueva York y conocimos lo que hizo el alcalde Giuliani en algunos sectores del llamado el Bronx. Y fueron cosas semejantes. Y la criminalidad disminuyó en Nueva York de una manera grande. Tenemos que aceptar una realidad, tenemos unas personas que no hay posibilidad en mi concepto de rehabilitación. Todo es global, no podemos sacar la criminalidad del tema de la salud en este caso de adicciones, sobre todo de habitantes de calle. Pero si pudiéramos sacarla, todos los factores anexos como la criminalidad y demás, y dejar solamente el tema de salud, Luis Fernando, ¿usted cree que esto sería un proyecto que funcionaría para nuestro medio? Es decir, para Antioquia funcionaría tener estos centros de expendio de droga controlada o de consumo controlado? Tiene que haber centros focalizados y encargados un poco de la reducción del daño para estas personas que el tema de darles droga a esos pacientes sí me parece que es muy controvertido. Yo diría que eso podría funcionar en muy pequeños casos y de pronto con algunas sustancias, pero no sería como la generalidad. El objetivo de esos centros es ofrecerle a la gente un acercamiento con la salud, es decirle a las personas, ofrecerles programas de jeringuillas, o sea, intercambio de, hombre, usted no intercambie jeringas porque entonces, venga, le damos las jeringas, no la reutilice indefinidamente, sino que usted la tiene que cambiar si se va a seguir inyectando. Se le ofrece a esas personas atención psicológica, atención médica general. Petro, un poquito exagerado me parece a mí en su propuesta, les proponía también atención en casos de sobredosis, cosas que ya se vuelven un poco más complejas desde lo médico, pero es el primer acercamiento a una atención psicosocial y médica que una persona puede tener, entonces debe existir. Lo de dar las drogas sí me parece un poco más controvertido. Guillermo. Carlos, es que escuchando al doctor Giraldo, las dos sobredosis, sobre todo por heroína, como lo decía el concejal, en Medellín hay heroína, la gente está inyectándose heroína y la gente se está muriendo de sobredosis de heroína. Y hay una propuesta de reducción de daño que es a los mismos consumidores de heroína entrenarlos en técnicas de resucitación y además darles una ampolla de un antídoto que es la naloxona, para que si un amigo de él en medio del consumo tiene una sobredosis, el otro, aunque sea consumidor, le salve la vida a ese sujeto mientras llama al 123 para que venga una ambulancia y lo lleve luego a un centro hospitalario. Eso ha sido muy controvertido. ¿Y eso lo planteó quién? Eso está planteado dentro de la reducción de daño. Y se puede plantear aquí en Medellín. ¿Pero lo planteó el gobierno? No, eso es europeo. Dentro del sistema de salud. En los países consumidores de heroína eso existe porque la vida vale muchísimo
y se preserva de esa manera. Entonces hay una discusión de los médicos, no, es que es un medicamento muy especializado y solo de manejo en urgencias. Yo diría que no. Si yo tengo una ampolla en mi poder que le salva la vida al otro, póngale la ampolla y luego llame para que vengan por él y la urgencia, porque los que nos están muriendo en la Universidad de Antioquia y en muchas partes que aparecen muertos es porque no existe el antídoto y mientras llaman, viene la ambulancia y toda la persona muere. Siempre nos miramos antes de tomar estas decisiones en lo que ha pasado en otros lugares. Ahora se está trabajando el tema en Bogotá, en Medellín abrimos el debate porque muy seguramente se tocará hacia futuro la viabilidad de hacerlo o no. Y en el mundo nos miramos en países europeos que instauraron esta política desde hace varios años. Vamos a ver una nota de un ciudadano holandés que vive en Medellín y que conoce el tema y nos da su apreciación personal en las diferencias entre Holanda y lo que podría pasar en Colombia. Me llamo Eddie Veldhuizen y yo soy holandés y vivo aquí en Medellín por un poquito más de 6 años. En Holanda el gobierno dice que un problema como es las drogas, si no tiene solución, es mejor controlarlo. Entonces, en Holanda, por ejemplo, si hablamos de marihuana, tenemos lo que se llama coffee shops. Son lugares donde uno, si quiere fumar marihuana, puede ir, puede comprar marihuana de cualquier parte del mundo y allá puedes fumar. Este es todo legal, aunque hay que tener 18 años. Holanda lo quiere hacer de esa forma porque entonces en la calle la gente no está fumando, que es una ventaja porque no todo el mundo quiere fumar. Y otra ventaja es que si tú entras en este coffee shop y tú quieres comprar marihuana, tú quieres fumar, entonces te aconsejan también y dice que no, mejor empezar con esto. O sea, te enseñan también cómo se lo puede usar. Hay personas que son adictos a drogas más duras como heroína, por ejemplo. Y si personas lo están usando, también hay lugares en Holanda donde uno puede ir, donde bueno, hay tratamientos también para recuperar de esta drogadicción. La idea de estos lugares es que te hacen una recuperación. Hay psicólogos, hay médicos y hasta que te dan el dosis que tú necesitas, pero de allá lo van a disminuir el dosis y bueno, con las charlas y todo están tratando de recuperarte de esta adicción. La situación aquí en Colombia es distinta, es que son dos diferentes países, Holanda y Colombia, entonces para mí es muy difícil de opinar cómo se tiene que tratar de manejar este problema. Pero las cifras en Holanda dicen que hay poca gente adictos en la calle, hay pocos problemas con personas que sí quieren usar. Entonces, lo único que puedo decir es la situación como es en Holanda, me gusta mucho. La encuesta que hicimos con MGR Investigación de Mercados, que vamos a presentar en unos minutos, arrojó unos resultados que no me voy a adelantar a lo general, pero sí a lo específico. Y la pregunta es si está de acuerdo con que el gobierno subsidie este tipo de centros. El estrato alto dijo que no el 65%, el estrato medio dijo que no el 41.3% y el estrato bajo dijo que no el 56.7%. Es decir, hay una reacción negativa muy considerable en el estrato alto. Luis Fernando, ¿podría hablarse que esto es un problema, el tema de la drogadicción y cómo enfrentar la drogadicción es un problema que puede distribuirse de manera diferente por estratos, que los estratos altos, ¿por qué podría entenderse esta encuesta con ese negativo tan alto y el estrato medio con el negativo tan bajo? Es interesante, me parece que es como producto para estudiar, me parece complejo responder esa pregunta porque a mí me parece que falta de todas maneras mucha conciencia de que se trata de un problema de salud, de que se trata de pues la ley 1566 que recién se formuló,
ordena pues a las EPS a brindar atención en salud a las personas con problemas de adicciones, ¿cierto? Entonces, las EPS todavía no han aceptado eso, y mucho menos, digamos, la comunidad en general. Yo diría que lo que muestra estos resultados es que la opinión está muy dividida, de pronto más parcializada en el estrato alto, pero igualmente dividida en los otros también, me parece, alrededor de un 50 en todas, un poquito más en el estrato alto. Pero entonces es como que empieza a haber conciencia de que se trata de un tema de salud y que como tema de salud es necesario brindarle recursos desde la salud a atender este problema. El presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, propuso la creación de un fondo de prevención de adicciones en infancia y adolescencia, y lo que ha dicho él a través de los medios de comunicación es que en nuestro departamento, por ejemplo en Antioquia, hay niños que empiezan a consumir o alcohol o drogas blandas desde los 7 años. Son estudios que han hecho científicos de la universidad, e inclusive Carisma ha participado en alguno de esos. Luis Bernardo, ¿cuál debería ser el proceso de prevención de estas adicciones en estas edades tempranas para no tener que llegar, que sería lo ideal, no tener que llegar a este tipo de centros? Porque si no va a haber adictos, pues no van a existir este tipo de centros. Yo creo que aquí hay dos cosas. La una, nosotros, y creo que los tres coincidimos, que hablar de que hay unos sitios de consumo controlado, unos sitios de rehabilitación o de atención médica, nada tiene que ver con evitar que se haga un énfasis muy grande. O sea, el foco hay que ponerlo en la parte de prevención, porque inclusive usted lo decía, el consumo ha disminuido muchísimo, o sea, uno pudiera pensar las edades. Y en los estratos, inclusive en la última, un estudio que hizo la Universidad del CES mostró cómo en los estratos altos también el consumo es altísimo. Ahora, otro tipo de drogas, otro tipo de drogas sintéticas, costosas, en fin, hay estratificación. Énfasis total en el tema de prevención, pero yo creo también, Carlos, que hay que exigirle a las autoridades que haya resultados, porque nosotros no podemos negar también, y en el Consejo sí que lo discutimos, cómo este tipo de vendedores de microtráfico se están metiendo a las universidades, a los colegios, a los parques. O sea, esto es un negocio de una dimensión inmensa y ahí tiene que haber también una contundencia de las autoridades. Prevención toda la que quiera, pero creo que también sanciona a quienes también están estimulando el consumo en los jóvenes. Guillermo, entrando en especulaciones, porque el tema no se ha planteado ya como una política pública en Antioquia o en Medellín para empezar a trabajar sobre ese. Si la alcaldía de Medellín y el Consejo se vinculara, o la gobernación de Antioquia se vincularan con este tipo de centros de consumo controlado, ¿cuál creería usted que es la respuesta de los adictos? Porque habría que tener los centros, los especialistas, la droga, pero a esos centros tendrían que llegar adictos, y si no van a llegar, pues no tendría ninguna razón de ser. Una de las partes más complejas a veces cuando uno quiere implementar programas de reducción de daño es el mismo adicto. Yo hago clínica, además de ser investigador y de ser docente, y una de las cosas que me encuentro a veces con un paciente que ha intentado múltiples veces rehabilitarse y no ha podido. Y cuando uno le plantea este tipo de estrategias de reducción de daño, porque lo voy a decir aquí en público, yo hago tratamiento y rehabilitación para las personas que quieren la abstinencia y que quieran dejar de consumir por el resto de su vida con buenos resultados. Pero tengo un grupo de pacientes policonsumidores, dentro de ellos pasta básica de cocaína, que es bazuco, que he logrado volverlos más funcional, diciéndoles, deje todo y siga con la marihuana. No estoy diciendo que la marihuana es buena. La marihuana también produce muchos problemas, pero para ese señor que consumía bazuco, cocaína, pastillas, Sacol, benzodiazepinas y marihuana, lograr que solamente se quede con una sustancia y sea más funcional sin ser completamente normal, es un logro y un resultado. El tema aquí es mirar bien a quién se le ofrece ese tipo de propuestas, porque cuando la pregunta que hizo esta empresa de encuesta, claro, a cualquiera de la sociedad le sueltan eso y va a decir que está en desacuerdo, pero si le dicen, no, primero hay que hacer prevención, al que quiera rehabilitarse y tenga el problema le vamos a ofrecer tratamiento, y para un grupo de consumidores mayores de edad que no quieran dejar de consumir se les puede ofrecer esto, cambiará la respuesta, le aseguro. A los expertos les agradecemos mucho, Luis Fernando, Luis Bernardo y Guillermo, muchas gracias por estar aquí. ¿Sí? El chiste, hasta yo contestaría que estoy en contra si me hacen esa pregunta. Muchas gracias por estar aquí en Debate Abierto y ayudarnos a aclarar este tema que
el debate tiene que abrirse sin ninguna duda. Vamos a ir a unos debates institucionales y regresamos con la encuesta completa y con la columna de opinión en la parte final de nuestro programa. Al ritmo de la música, eso es, disfrútalo, gózalo bastante. Hola madrugadores, soy Alejandro Bedoya y los voy a estar acompañando en esta nueva temporada de Madrugadores, lunes, miércoles y viernes de 7:30 de la mañana a 8 de la mañana, aquí en Telemedellín, porque aquí te ves. Eso es, y gózalo grupo. Muy bien. Eso es, dice uno, muy bien. Porque somos gente que vive y que siente. Porque hacemos parte de este nuevo presente. El consejo es para ti, lo que sueñas, lo que anhelas para una mejor Medellín. Donde somos todos y todos somos. Donde todos cabemos y todos proponemos. Pensando en la esperanza que trae el futuro. Juventud y experiencia que hacen un nuevo mundo. Siente este consejo, es para ti. Porque en el Consejo de Medellín el consejo es tuyo. Para los que han trasnochado con nosotros a las 10 de la noche, les cuento que volvemos a las 8 para que hablemos de fútbol y disfrutemos de este bello juego. Pensando en ustedes, nuestros televidentes, todos los domingos a las 8 de la noche, maestros, fútbol bien pensado. Maestros. Listo. Regresamos a Debate Abierto y escríbanos a debateabierto@telemedellin.tv y mantengamos el debate durante toda la semana. Y con MGR Investigación de Mercados salimos a preguntarle a la gente de Medellín qué pensaba sobre los centros de consumo controlado. Y esto fue lo que nos respondieron. Con respecto a la propuesta que se debate en el país sobre la creación de unos centros de consumo de droga controlados, Debate Abierto con la firma MGR Investigaciones de Mercado le preguntó a los ciudadanos de Medellín su opinión frente a esta iniciativa. A la primera pregunta, ¿estaría usted de acuerdo con que el gobierno subsidie centros donde de manera controlada se les suministre droga a los adictos? Los medellinenses respondieron así: sí 42%, no 54%, no sabe, no responde 4%. Frente a la segunda pregunta, ¿cree que un drogadicto se puede rehabilitar? La respuesta de los ciudadanos fue sí 91%, no 6%, no sabe o no responde 3%. Esta es la ficha técnica. Poca importancia le damos a las actividades de los partidos políticos en Colombia. Son eventos a los que acuden los pocos militantes registrados para legitimar decisiones que ya tomaron con anterioridad sus dirigentes. Este tipo de encuentros ratifica la poca confianza que despiertan nuestros partidos. Sin embargo, la asamblea del partido de la U, realizada el domingo pasado, centró la atención de los colombianos, incluso que no son seguidores de esta colectividad. La razón: el enfrentamiento esperado entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos. Les eligieron horas diferentes para intervenir de manera que no pudieran encontrarse, pero aún así, el cruce de señalamientos dio paso a la gran conclusión de ese evento. La U no puede seguir actuando un papel neutral y los congresistas tienen que definirse con quién están. Los que harán parte del puro centro democrático deberán renunciar a sus curules en marzo del otro año para empezar su campaña hacia las elecciones de 2014. No tiene ninguna lógica
que quienes sean contradictores de este gobierno permanezcan precisamente en el partido de gobierno. Es el único país del mundo donde el partido opositor y el gobernista es el mismo. En 2014 se tendrán que medir numéricamente y veremos cuántos congresistas obtiene el puro Centro Democrático con Uribe y cuántos el partido de la U con Santos. La pelea sin duda será de alquilar balcón. Y así llegamos a la parte final de Debate Abierto. Les agradecemos mucho su compañía. Les dimos algunos elementos, pero ustedes créense sus propias opiniones. Soy Carlos Andrés Pérez y los espero la próxima semana. No importa la edad que tengas, este programa es para todos.